Agradecerle a la gente de McCafé, McDonald's, que nos hacen llegar sus medialunas. Gracias a Alejandro Crupi. Y el café que está calentito. Exactamente, exquisito, como todos los productos de McDonald's, que lo tenemos aquí en la ciudad de Tandil, en la esquina de Pinto y Alem, un lugar que, bueno, desde muy tempranito nos está esperando. Productos de los que se pierde Alejandro Topo Rodríguez porque está de manera virtual en nuestro desayuno. ¿Cómo estás, Alejandro, Rodolfo, Claudio, desde Tandil? Buen día, Claudio, Rodolfo. Gracias por la posibilidad de dialogar con ustedes esta mañana nuevamente. Gracias. Gracias a usted por atendernos y bueno, lamentablemente no es un tema agradable el que tenemos para charlar, es un tema que usted mucho luchó en su momento y que tiene que ver con la zona fría, algo que lamentablemente hoy tenemos en riesgo y bueno, muy cerca de perderlo si vemos que ayer ya hubo dictamen en la Cámara de Diputados, en la comisión, para bueno, reducir nuevamente este tema tan importante para los tandilenses como es zona fría. Sí, lamentablemente las perspectivas son muy malas para Tandil y para todas las zonas frías de la provincia de Buenos Aires porque hay una alta probabilidad de que en una sesión que se llevaría a cabo el próximo miércoles 20 de mayo, la Cámara de Diputados, a iniciativas de Milei y de La Libertad Avanza, elimine los descuentos por zona fría en el gas a Tandil y a toda la provincia de Buenos Aires. Luego se restará que lo trate el Senado de la Nación. Pero como ustedes saben, y lo han venido siguiendo desde hace mucho tiempo, esta es la tercera vez que Milei, Carina Milei y Adorni intentan eliminar los descuentos por zonas frías. La primera vez lo intentaron a través del artículo 5 de la Ley Bases, que finalmente se salvó porque los diputados y senadores incluyeron un párrafo al final del artículo 5 que salvó los descuentos. Ustedes lo siguieron muy en detalle y lo informaron bien. Luego, el año pasado, se intentó incluir la eliminación de los descuentos por zona fría dentro del artículo 72 del presupuesto nacional. Pero como el presupuesto se votaba por capítulos, de alguna manera, y permítanme la expresión, zafamos porque dentro de ese capítulo estaba lo de zona fría y ese capítulo en general que contenía otros ítems también no se votó favorablemente, se rechazó y lo tuvieron que sacar. Y ahora el intento es mucho más fuerte porque hay un proyecto de ley específico para quitarle la zona fría a Tandil y al resto de la provincia de Buenos Aires. Los argumentos que el gobierno tiene son todos argumentos errados. Sostienen que hay un enorme esfuerzo del Estado en financiar este subsidio de zona fría y lo que tiene que hacer Milei y Toto Caputo es decirle a los tandilenses y a los bonaerenses por qué chocaron la calecita con el fondo fiduciario. Porque en el año 2021, cuando nosotros logramos expandir el beneficio a Tandil en la provincia de Buenos Aires, ese fondo fiduciario dio superávit a fin de año, habiendo incorporado 1.240.000 hogares nuevos en Tandil y toda la provincia de Buenos Aires. Luego, en 2022, dio superávit. En 2023, dio 39.000 millones de pesos de superávit. Y apenas asumió Milei, en el primer año, ya dio 54.000 millones de pesos de déficit. Entonces, tiene el gobierno nacional que explicarle por qué siempre tuvo superávit y ahora tiene déficit y por lo tanto tiene que sacar fondos del presupuesto nacional. Otra cosa... Perdón, Alejandro, estamos hablando, no sé, de ineficiencia o, digamos, si utilizaron esos fondos para otra cosa. Porque si viene dando superávit y a partir de un determinado momento empezó... Perdón, Rodolfo también interviene en esta. O efecto del tarifazo. Bueno, por eso es mi pregunta. Pido disculpas, pero no escuché, no tengo retorno. No los escucho. ¿No nos estás escuchando ahora? No. No los escucho. Ahora vamos a volver con Alejandro Topo Rodríguez. Seguimos charlando con Alejandro Topo Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, fue diputado. Estábamos hablando de esta quita de zona fría para Tandil. Él nos decía que antes de Milei, el fondo fiduciario que alimentaba el fondo de la zona fría era superavitario y de Milei para acá empezó a ser deficitario. Nosotros nos preguntábamos, ineficiencia, vos decías
El tema del tarifazo no puede ser porque también han aumentado lo que se aporta, porque era un porcentaje de la factura, así que bueno, ¿qué interpretación hay de todo esto? Bueno, yo soy respetuoso no solo del trabajo de ustedes, sino también de ese pacto de silencio que hacen los funcionarios de La Libertad Avanza. ¿Ustedes han podido lograr alguna explicación de quienes hace 2 años están en el gobierno y quieren eliminar el fondo de zona fría? Si lo recibieron a la explicación, son los únicos periodistas en toda la Argentina. No, sacanos de eso Bueno, porque no hemos entonces recibido. yo con mucho gusto voy a seguir opinando sobre el tema, pero tengo que confesarles como siempre la realidad. No sabemos por qué Milei, Adorni, Karina, Toto Caputo han llevado a ese fondo fiduciario a la quiebra. Pero además están planteando que se necesita que el subsidio sea focalizado. ¿Qué significa focalizado? Que no sea universal, es decir, que no lo reciba todo el mundo. Yo lo digo con respeto y lo digo hasta con afecto. No saben lo que está pasando en la realidad. En la provincia de Buenos Aires, el 80% de los hogares no recibe el descuento por zona fría. Lo recibe solo 1.240.000 hogares sobre 6.051.240 hogares que hay en toda la provincia de Buenos Aires según el último censo del INDEC. Por lo tanto, es un subsidio o una ayuda de carácter focalizada. Están diciendo que que hay descuentos en el gas por zona fría, se despilfarra el gas. Bueno, tampoco saben lo que está pasando, porque desde que está en Tandil y en todo el sur de la provincia de Buenos Aires el descuento por zona fría, el consumo aumentó solo 7%. 7% que obviamente es menos del 10%, no es que no solo es un despilfarro, no es ningún despilfarro, digo con toda claridad, no es ningún despilfarro, sino que es simplemente un uso responsable para tener un poco más calefaccionado el hogar en los hogares, en las horas o en los días más críticos. Ustedes saben que en nuestras zonas frías se consume por obligación un 94% más de gas por la calefacción que lo que se hace en un hogar que es de zona templada. Por lo tanto, me parece que es totalmente injusta la decisión. Es muy probable que ya el miércoles la Cámara de Diputados, con el apoyo de La Libertad Avanza y sus aliados, efectivamente logren la eliminación en media sanción y luego lo tenga que tratar el Senado. Ayer se escuchó en la Cámara de Diputados decir a una legisladora, Rodríguez Machado, que se estaban subsidiando los más pobres a los más ricos. Hacían referencia, por ejemplo, a la provincia de Córdoba, que gran parte de la provincia también estaba incluida, y ponían como ejemplo que los que tienen pileta climatizada, que los que tienen sauna, terminan siendo subsidiados por los más pobres. Bueno, lo primero que quiero decirle es que yo no puedo hablar de la provincia de Córdoba porque no conozco el detalle. Lo que sí le digo es que la provincia de Córdoba, la inmensa mayoría no tiene ningún descuento. Según las bandas climáticas de temperatura, se tomaron solo algunas localidades. Ahora, la diputada Rodríguez Machado, creo que era del PRO y ahora es libertaria, plantea que los ricos están siendo subsidiados a los pobres, porque alguien que tiene pileta, como puede suceder por ejemplo en Tandil, está siendo subsidiado por los pobres. Bueno, ella entonces ya debería proponer un proyecto de ley para que la clase media trabajadora no pague más el IVA y que los trabajadores no paguen más ganancias. Porque yo me pregunto, ¿esos impuestos no van a subsidiar el asfalto, la iluminación pública, el mantenimiento de las plazas y todos los servicios que los estados nacional, provincial y municipal le dan a los ricos también? Que empiece por eliminar el impuesto al salario, el impuesto a las ganancias sobre el salario, que es mucho más importante que este monto, que es insignificante en la tarifa de gas. Yo quiero ser muy respetuoso, pero tonterías no. Cuando hay que hablar de temas serios, no puede haber diputados que planteen tonterías ideológicas. Es una tontería ideológica que no tiene ni pie ni cabeza. ¿De qué diputado o diputada hablabas, Rodolfo? De Rodríguez Machado. Bueno, es la misma que dijo que en el 2021 la política desvirtuó el sentido de la ley original. Como que esto fue una movida política, Topo, y no otra cosa. Por supuesto que fue política, para eso está el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación no es un ámbito administrativo ni técnico. Tomamos una decisión política, que fue extender
los beneficios del descuento por zona fría a Tandil y muchas zonas de la provincia de Buenos Aires. Y se hizo con tanta responsabilidad y racionalidad que durante 2021, 2022 y 2023 el presupuesto nacional no tuvo que poner un solo peso y hubo superávit. Y los hogares de Tandil y de todo el sur de la provincia de Buenos Aires tuvieron su descuento. Sí, fue una decisión política sin ninguna duda. De eso se ocupa el Congreso, no es un ámbito administrativo. Ahora, yo también tengo que ser muy claro y además respetuoso. Si el miércoles próximo la Cámara de Diputados aprueba la eliminación de los descuentos en media sanción, lo habrá hecho con el aporte de los diputados que también se suman porque fueron elegidos el año pasado en la provincia de Buenos Aires. Y en Tandil, casi el 53% de los votantes eligió a esos diputados que tenían y tienen, entre otras de sus prioridades, eliminar el descuento por zona fría. Así que hay que ser respetuosos. Claramente es un tema que hoy no es prioridad para la mayoría de los votantes de Tandil y de muchas regiones de zona fría, y yo, que pienso distinto, soy respetuoso de esa voluntad democrática. ¿Significaría que al votar como votamos nos tiramos un tiro en el pie? Yo no califico eso, simplemente veo una relación de causa y efecto, de acción y consecuencia. Si uno vota porque si hay algo que se sabe es que los libertarios quieren eliminar los descuentos por zona fría. Ustedes hace 2 años que lo vienen planteando prácticamente 1 o 2 veces por mes porque siempre hay intentos. O sea que no se puede alegar falta de conocimiento al votar, y además yo soy respetuoso de las opciones. Pero si ustedes ven el próximo miércoles a diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, de la Libertad Avanza o del PRO, eliminando o queriendo eliminar los descuentos por zona fría, eso no es el producto de que antojadizamente a alguien se le ocurrió poner un diputado ahí. Son los votantes de la provincia de Buenos Aires que los han elegido. Y bueno, así es la democracia. Seguramente algunos de nosotros nos quedamos pensando que esto era prioridad y quizás hoy no lo sea, quizás se prioriza otra cosa. Topo, no es exactamente tu métier, pero ¿tenés idea, digamos, al sacarse este subsidio por zona fría, en qué porcentaje aumentaría el gas a la gente de Tandil? Un porcentaje aproximado, porque me imagino que habrá demasiadas variables en el cálculo. Sí, por supuesto, aumentará entre un 30 o un 50%. Perdón, no es entre un 30 y un 50. En algunos hogares el 30 y en otros lugares el 50%. A eso hay que agregarle los aumentos de tarifa. Es decir, se quita el descuento de 30 o de 50%, que ya están vigentes, y a eso hay que sumarle los aumentos de tarifa. Por eso este sistema estaba pensado para amortiguar los aumentos de tarifa en casos como, por ejemplo, como los que están sucediendo hoy, que la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irak ha hecho bloquear el estrecho de Hormuz, por lo tanto aumentar el precio del petróleo y automáticamente aumenta el precio del gas, y el precio internacional del gas ha subido de manera muy significativa acompañando al petróleo, y por lo tanto parte de ese aumento lo van a trasladar a la tarifa. Así que en nuestros hogares aumentaría o el 30 o el 50%, Exactamente. Además de lo que es el aumento de la tarifa. Además acá del aumento de la tarifa. nos sacarían o el 30 o el 50%, mejor dicho, nos aumentaría el 30 o el Correcto. 50%, depende de cada hogar. Los sectores más vulnerables en base a este proyecto continuarían, sí, con algún subsidio, pero también bastante limitado, ¿no? Sí, porque eso no tiene que ver con el carácter de la temperatura de la zona. El gobierno sigue manteniendo en todos los servicios un esquema de subsidio focalizado, y eso es razonable que sea así, pero por otras cuestiones distintos a los de las zonas frías. Recuerden que en las zonas frías se consume un 94% más de gas. Entonces, el criterio de la asignación del descuento estaba asociado a esa, a la involuntaria necesidad de consumir mucho más que el resto. Bien, y muchos de los que están impulsando ahora justamente esta modificación y quitar la zona fría para estos sectores habían levantado la mano para aprobarla. Sí, algunos de ellos sí habían levantado la mano para aprobarla. Recuerdo, por ejemplo, el actual diputado Luis Petri de Mendoza, porque Mendoza extendió los descuentos por zona fría a toda la provincia y solo lo tenía antes
Malargüe. el departamento de Malargüe. Perfecto, Rodolfo, así es, mucha precisión en tu observación. Eh, no recuerdo ahora nombres, pero hay muchos actuales funcionarios o legisladores que sí habían votado a favor, pero bueno, seguramente ahora piensan distinto o creerán, yo los respeto, que la clase media trabajadora en la Argentina tiene más ingresos como para afrontar la tarifa sin descuento. Estamos hablando con Alejandro Topo Rodríguez, director de Consenso Federal, es un politólogo, bueno, estandilense, además él, ex diputado nacional y profesor universitario. Ya has dado un esbozo, pero concretamente la pregunta sería, o el pedido sería que nos hagas un análisis de lo que es el gobierno nacional hasta este momento y qué crees que pueda ocurrir de aquí hasta... bueno, no el año que viene, sino el otro, si no me equivoco, que es, no, el año que viene, el otro, cuando, digamos, terminaría su mandato. ¿Tiene posibilidades de renovar? ¿No? ¿Qué es lo que te dice tu expertise político? Bueno, lo primero que uno está tentado a hacer es, más allá del análisis estrictamente científico, partir de la intuición. Y yo no creo que el entorno en el que uno se mueve sea necesariamente representativo del conjunto, pero tampoco está muy alejado. Y yo no encuentro, sobre cada 10 personas de las que hablo, no encuentro más de uno o dos que estén mejor que hace 2 o 3 años atrás. La mayoría está peor. Cuando digo peor, lo hablo en términos de cuánto rinden sus ingresos. Si el 60, 70%, el 80% de las personas con las que uno habla no está mejor o está peor, algo está fallando en la política, en las políticas públicas. Y cuando uno mira qué es lo que sucedió, claramente descubre cuál es la causa. El gobierno dice que tiene equilibrio fiscal, pero miente. Lo que hizo fue prorrogar el presupuesto de 2023 para 2024 y 2025. Es decir, que trabajó toda la estructura de la inversión pública y del gasto público con precios viejos, con costos viejos del año 2023. Eso llevó a desfinanciar en la primera etapa a los jubilados, que perdieron un 25% de su capacidad adquisitiva. También destrozó la infraestructura federal. Estaba mal y ahora está peor. La estructura de ruta, la estructura vial, la obra pública en general, que tiene un sentido social muy importante. Por lo tanto, el gobierno, en vez de lograr equilibrio fiscal, lo que hizo fue aumentar el déficit social. Cortaron el subsidio al transporte colectivo, por eso se fue a las nubes el boleto colectivo, cortaron el incentivo docente, bajo la promesa de que ese enorme sacrificio que durante 2 años hizo la inmensa mayoría de la sociedad, especialmente la clase media trabajadora, iba a permitir controlar la inflación. Bueno, claro que la inflación es más baja que hace 2 años atrás, pero la inflación de 2026, no lo digo yo, lo dice el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central de la República Argentina, la proyección de inflación anual de 2026 da más alta que en 2025. Y ustedes lo vieron, llevamos 10 meses consecutivos de aumento de la inflación. Por eso, la capacidad adquisitiva de los ingresos de la clase media trabajadora y de los jubilados alcanza menos. Baja la inflación, pero también ha bajado la capacidad adquisitiva de los ingresos de las personas y de las familias. Básicamente porque el aumento en dólares del costo de vida ha sido fenomenal, ha sido muy significativo. Bajaron las dos cosas, perdón, Topo, bajaron las dos cosas, pero no en la misma proporción. El poder adquisitivo bajó muchísimo más que la inflación. Claramente, porque hay una estructura de costos fijos del hogar que ha aumentado de manera significativa para los que alquilan el alquiler, para los que no alquilan la estructura de servicios públicos y los gastos fijos, el servicio de salud o las prepagas. Ahora, aún así, La Libertad Avanza, el gobierno, Milei, Adorni, Karina Milei, siguen teniendo un apoyo que es significativo, entre el 30 y el 35% no es despreciable para nadie. Por lo tanto, falta mucho tiempo, falta mucho más de un año y medio para la elección que viene. Pueden pasar muchas cosas de aquí a entonces. Lo que sí está claro es que a Milei no se le gana solo con esperar que a Milei le vaya mal, porque este gobierno ya fracasó, ya le fue mal.
Lo que hay que construir es una alternativa distinta con liderazgos renovados y eso me parece que es el gran desafío. Pero falta mucho tiempo. Falta mucho tiempo, pero usted permanentemente trabaja junto con la cordobesa Natalia de la Sota y es uno de los nombres que incluso en alguna oportunidad se lo ha mencionado para una dupla presidencial, ¿no? Bueno, Natalia de la Sota es una diputada que ha tenido el coraje de armar su propia fuerza en Córdoba, que se llama Defendamos Córdoba, y estar planteando, no solo para su provincia, que lo hace y muy intensamente, sino también para todo el país, una alternativa de futuro. Y a mí me parece que es una de las figuras de recambio, de renovación, un aire fresco en la política nacional, porque además tiene una visión como la nuestra, una visión desde el interior, que pretende poner sobre la mesa cuál tiene que ser el destino después de Milei de la Argentina. Y ese destino tiene que ser un destino de producción de trabajo, de conocimiento, de integrar a la Argentina con conectividad universal. Hay que trabajar sobre los nuevos temas y también sobre los nuevos problemas. Así que veo que tiene un gran futuro. Todavía no es prudente hablar de candidaturas de ningún tipo. Uh-huh. Bueno, Topo, gracias como siempre por esta charla con el ECO. La verdad que, bueno, esclarecedor en muchas cuestiones, sobre todo pensando en que fuiste uno de los grandes impulsores de lo que fue Zona Fría. A ver, yo decía hoy más temprano, habría que invitar a algunos de estos funcionarios que piensan así a pasar alguna semanita en julio o agosto aquí en la ciudad de Tandil, ¿no? Sí, habría que invitarlos, yo creo que no hay ningún problema, hacemos una vaquita y los invitamos solamente para que experimenten. Muchos de ellos dicen que no hace frío en las zonas frías, que el frío está en la Patagonia, para que experimenten lo que significa un invierno en Tandil o en la zona. Alejandro Topo Rodríguez, muchas gracias, muy amable como siempre, ¿eh? Gracias a ustedes, muy buenos días. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, Alejandro Topo Rodríguez charlando con nosotros, es director del Instituto Consenso Federal, fue diputado, como sabemos, hemos charlado con él en varias oportunidades y no dejamos de hacerlo ahora porque siempre tiene una visión interesante, podés estar de acuerdo en algunas cuestiones, en otras no, pero no podés dejar de estar de acuerdo en las cosas racionales, no hablo de lo político, obviamente, de las cosas racionales que él plantea, digo, para... en este caso puntual de la zona fría. Exactamente, y más todavía con cuestiones objetivas, con conocimiento técnico, porque realmente las trabajó y las estudió. No es de los diputados que levantaban la mano por levantar la mano, sino que fue uno de los diputados más estudiosos y trabajadores metidos en lo que tienen que estar los diputados, ¿no? Años estuvo estudiando por este tema de zona fría. Años realmente. Bueno, Alejandro Topo Rodríguez.